Ya. Partamos nomás. Y ya que estamos con el comienzo, me parece que ya estamos grabando también. Bueno, para todos los y las asistentes, muy buenas tardes. Un gusto poder dar este módulo, tal aquí como la profesora Carola, que está a cargo de este curso, me había presentado. Yo soy Eric Silva, profesor de Biología y Tecnología, y con una mención en uso de herramientas TIC para la innovación en el aula. Y como ya veremos, este uso de TIC no es solamente necesario, sino que es algo que no basta solamente aplicarlo. Ahora veremos cómo este uso de herramientas tecnológicas pueden potenciar nuestro quehacer docente. Bueno, aquí Nicole, muy buenas tardes nuevamente. Para comenzar este módulo vamos a presentar los objetivos, cómo va a ser la calendarización y luego vamos al objetivo principal de esta sesión. Antes de comenzar, como pueden ver, vamos a proyectar pantalla. En su Canvas ya puede ver que tiene disponible la diapositiva que utilizaremos en esta clase. Y próximamente, ya terminando esta sesión sincrónica, veremos cuál será el trabajo asincrónico que tienen para ustedes. Como spoiler, va a ser un foro en el cual voy a pedirle una reflexión a partir de lo visto. Bien, aquí, Nicole, si puede confirmarme si se ve la pantalla con el módulo, perdón, con el módulo, con el Canvas. Sí se ve. Muchas gracias. Entonces, tal cual como habíamos dicho, acá tenemos nuestra diapositiva que vamos a utilizar, principales conceptos y actividades evaluadas. Van a haber momentos y experiencias que no se pueden realizar ya que esto es un PDF, pero como veremos, todo depende de cómo es la experiencia educativa que uno diseñe, en la potencia que nos puede dar esta herramienta. Dicho esto, vamos a proyectar entonces la diapositiva que usaremos. Bien, tal como les decía, bienvenidas y bienvenidos a este taller, a este curso, donde comenzamos con la primera sesión para el módulo 3 del uso pedagógico de las tecnologías digitales. Eh, Antes de comenzar también, preguntar aquí a Nicole para estar también atentos a ustedes, ¿cuál es su pedagogía o de qué forma se desempeña en su comunidad educativa? Hola, soy generalista, así que hago de todo. Perfecto. Sí, Generalista. Ya ahí sí, podemos ver que es necesaria la variedad de experticia para las disciplinas que uno ocupa, porque en básica me parece cuando uno más se desempeña como generalista. sí, yo tengo cuarto, estoy en cuarto, hago tercero y cuarto. Y claro, en cuarto básico soy generalista y en segundo ciclo hago ciencia en octavo. Ah, ya, perfecto. Vaya, harta disciplina entonces. Esperemos que aquí con este módulo algo para cada una de las asignaturas vaya quedando algo de utilidad. Entonces, muchas gracias a todo esto. Ya que ahora tengo una noción de, bueno, la integrante que tengo en esta sesión, y ustedes ya han visto en este curso módulos basados en la planificación en base al marco para la buena enseñanza y la evaluación también analizando el decreto 67, contextualizando nuestro quehacer, cómo esto impacta al nivel de proceso de enseñanza y aprendizaje. En este módulo vamos a ver el uso pedagógico de las tecnologías digitales, porque muchas veces el tener una experticia técnica no es sinónimo de que nos aporte a nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje. Es por eso que este jueves 30 comenzamos con esta primera sesión, en donde vamos a ver cómo se va a cumplir el objetivo para este módulo, el cual ustedes no tienen que ser expertos en el uso pedagógico de las tecnologías digitales, sino que busco que aquí puedan ustedes aplicar tecnologías en el diseño de experiencias de enseñanza y aprendizaje, ya que como ustedes han discutido y comentado en sesiones previas, las experiencias de aprendizaje involucran no solamente el trabajo en el aula. Es por eso que se busca promover metodologías activas, recursos digitales que sean innovadores para que alivien nuestra carga docente y también ambientes virtuales que gracias a la tecnología que tenemos actualmente, pueden ayudar al aprendizaje de cada estudiante. Como habrán visto también en la variedad de aprendizajes que existen con el diseño universal, el crear ambientes virtuales o personalizar en la enseñanza es una potencia que podemos sacarle máximo provecho. Esto de forma general en las próximas sesiones de 4 a 5, con una última sesión de autoevaluación, pero esta primera sesión busca comprender el concepto de TAC, no es tan nuevo como uno esperaría, pero sí está siendo más actualmente utilizado porque, como podemos notar, desde el uso de inteligencia artificial y otras herramientas digitales, hoy en día se cree que porque haya presencia de una tecnología, ya estamos hablando de una clase innovadora.
o que ya va a haber aprendizaje. Y no podemos asumir que solo la presencia de una herramienta reemplace la labor pedagógica. Por eso tenemos que comprender el concepto de cómo abordar estas tecnologías desde las TAC y reconocer las dimensiones del marco de competencias digitales docentes que se lanzó este año con CPIP. Así que pueden ustedes estar seguros y seguras de que va a ser un curso que está al día, va a estar actualizado. Vamos a reflexionar sobre el propio nivel de desarrollo en el que nos encontramos actualmente en base a este marco de competencias digitales y el uso digital que tiene actualmente la tecnología en las aulas. Bien, a todo esto cualquier duda o consulta, si vamos muy rápido acá, me va avisando también. Voy a estar atento al chat, cualquier cosa. Y vamos a partir de forma práctica de inmediato. Así que traje una pregunta para aquí a los asistentes. ¿Qué transforma el uso de las TIC en un verdadero TAC? Y acá ya es momento de hablar no solamente de esta abreviación. De TIC nosotros sabemos que son, aquí como pregunta, no sé si aquí la profesora Nicole ya sabe qué es una TIC o cómo se define, porque uno habla mucho de las TICs generalmente en nuestro perfeccionamiento docente. ¿Qué entendemos por TIC entonces? Mientras doy un tiempo para que pueda escribir en el chat. Ojo, acá definición de lo que nosotros sabemos, no necesariamente una definición precisa de lo que dicen los manuales. Las TIC, y se pronuncian de esa forma porque uno dice las TICs en plural, eh, tiene que ver con tecnología. Pero aquí, profesor, usted, ¿por qué se habla de TIC y no de tecnología solamente en el aula? Si es que también había visto usado este concepto. En realidad siempre uno dice las TIC cuando utiliza la tecnología, el computador o a lo mejor ahora las IA para hacer las clases como distintas, más audiovisuales. En realidad eso así como que se ocupa, dicen las TIC en la sala. Perfecto, ¿cierto? Ahí vemos cuando están presentes, uno ya proyectó una PPT o uno utilizó algún simulador, ahí tenemos tecnología. Bueno, esta abreviación de TIC es tecnologías de información y conocimiento, perdón, de la información y la comunicación. Como sabemos, aportan información o bien ayudan a comunicarla. Cuando hablamos de TAC, hablamos de tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento. Y antes de entrar a ver cuáles son, ya que sabemos que hay una diferencia entre informar y comunicar a aprender y conocer, ¿qué cosa transformaría una TIC en un verdadero TAC en el aula? Aquí yo quiero ver cuáles serían las creencias principales que tenemos. Y para esto traje una plataforma en la cual podemos interactuar al mismo tiempo que estamos viendo esta presentación. Profesora, si es que cuenta con el teléfono, quiere ver en la plataforma en el teléfono, puede escanear el QR y si no, basta con que haga clic en el link que dejé con hipervínculo también en la presentación que está en su Canvas. Mientras ingresa aquí a la presentación, dejaré un momento también acá el QR. Vamos a copiar en este momento el link que tenemos para que puedan ingresar. Si se fijan, es un link que está con hipervínculo, pueden llegar y hacer clic para asegurarnos y siempre también cuando uno usa tecnologías, vean cualquier medio posible en la cual facilite la entrada. Por lo tanto, también vamos a colocar el link en el chat. Y finalmente aquí vamos a presentar la plataforma que vamos a utilizar. Ya Bien, me ingresé parece. desde el teléfono y estoy viendo lo mismo que estaba ahí en la pantalla. Perfecto. Entonces, con esta pregunta inicial que teníamos en la presentación, debiese estar inhabilitado ahora las preguntas porque esta plataforma está hecha para clases sincrónicas en la cual vamos habilitando las actividades en la medida que aparecen en esta experiencia educativa. Entonces, ¿qué transforma el uso de las TIC en un verdadero TAC en el aula? Vamos a ver cuál de estas opciones es la que, según sus creencias, profesora Nicole, es la que más se ajusta, cuando se transforma en una verdadera tecnología de aprendizaje y conocimiento. ¿Será cuando el foco está en la herramienta que se usa? ¿Será cuando el uso de la tecnología busca mejorar la comprensión y percepción de los estudiantes? ¿Será que se transforma a un TAC cuando se aplica la tecnología solo para evaluar aprendizaje? ¿O cuando se utiliza para reemplazar materiales tradicionales sin modificar la metodología? El cual también es un método que ya vamos a abordar. Y aquí ya tenemos nuestra respuesta. Y única respuesta en este caso, así que para el resto vamos a ver y comparar también qué tal están estas preguntas. Entonces, ya vemos que nosotros, por las nociones que tenemos en nuestro quehacer, podemos ver que una tecnología de información y comunicación
puede aportar al aprendizaje y al conocimiento cuando se busca mejorar la comprensión y la participación de los estudiantes. Podemos ver que hay tecnología que puede ser muy innovadora o que puede facilitar muchos límites, pero si no se enfoca, no vamos a estar hablando de una tecnología que está hecha para el aprendizaje. Ahí está, muchas gracias por la participación. Entonces, volviendo aquí a nuestras creencias, ya sabemos entonces o tenemos cierta impronta por nuestras diferentes vivencias, cómo una TIC puede aportar. Ya te intentaré preguntar también sobre las experiencias. Quiero saber también acá, ¿cómo utilizan la tecnología actualmente en el quehacer docente propio? Muchas veces uno tiende a asumir que todos los docentes usamos el proyector con la PPT y pasamos, por ejemplo, cada lámina. Y también sabemos nosotros que a veces las TICs pueden también ser un impedimento o bien una desventaja según cada grupo escolar. Es por eso que me interesa ver cómo ustedes utilizan actualmente en sus diferentes realidades las tecnologías. Y para eso, y como pueden ver, ya vamos a usar también otra herramienta más. Y vamos a ver también abordar el por qué estoy utilizando tantas plataformas o herramientas en este primer espacio. Podemos ver a continuación quienes ya resolvieron la pregunta de cómo se transforma una TIC en un ATAC. Vamos a habilitar ahora el Padlet que utilizaremos en esta clase. Tecnología que ya es utilizada en bastantes sesiones y en bastantes talleres y también quise incluirla acá. Como podemos ver aquí, ya tenemos una forma de empezar a juntar, entre comillas, sus experiencias y creencias respecto a cómo se utilizan las tecnologías. Y si ustedes quieren editar, podemos ver que basta con ya empezar a hacer clic acá y pueden interactuar con el Padlet. Aquí, profesora Nicole, unos minutos más también para que pueda responder esta pregunta y podamos ver de qué forma uno utiliza la Eric, tecnología en el aula. Eric, ¿dónde está el link del Padlet o se usa con el QR? Aquí se puede usar con el QR también. Si se fijan, cuando ingresan a la plataforma que estamos utilizando, donde están las preguntas, aquí pueden ver el mismo Padlet. Tiene debajito. Ah, ya. Sí, vamos habilitándolo. Mientras puedo aprovechar de comentarles, y como pueden ver, este tipo de plataforma que estamos utilizando se le llama libro virtual o un workbook, porque aquí, además de dejar contenido, es donde yo voy haciendo que mis estudiantes trabajen en base a la experiencia pedagógica. Pueden ser desde preguntas de opción múltiple, pueden entrar a otra plataforma, pero que quede aquí en este workbook. Y si ustedes, por ejemplo, queda muy incómodo ver un Padlet que esté inserto, también pueden hacer clic en esta ventana que se puede ver aquí. Y podemos ir ya a la interfaz conocida de Padlet, por ejemplo. Eric, ¿puedes poner el código QR de nuevo, por favor? Sí, por supuesto. Mientras acá esperamos la respuesta de nuestra asistente. Participante, perdón, podemos notar nosotros que cuando utilizamos tecnologías, uno tiende a asumir que ya hay nativos digitales, que uno puede ver de forma intuitiva el uso, pero nosotros como docentes sabemos que no podemos asumir cómo son las barreras cognitivas o también, por ejemplo, ver el nivel de avance que tengas en herramientas los diferentes integrantes de un mismo curso. Es por eso que siempre hay que ofrecer alternativas, ya sea, por ejemplo, impedimentos en la participación por las diferentes, bueno, personalidades que se cuentan en un aula. También, por ejemplo, tener el alcance o los límites. En este caso, si es que no tuviésemos internet y fuese una clase presencial, yo tendría que variar otra alternativa para poder recopilar más estos datos. Y en este caso, como ya tenemos una clase que es virtual o digital derechamente, puedo darme acá la libertad de utilizar más de una herramienta. Pero ojo, sobrecargar con muchas herramientas aumenta también la carga cognitiva. Eso es algo a tener en cuenta que abordaremos en las próximas sesiones. Mientras que ya tenemos aquí, a todo esto, si es que no se alcanzó a ver el QR, también tenemos el link que está presente en la presentación. Podemos ver que aquí entre las opiniones es que utilizamos el Canvas o las tecnologías en presentaciones. Perdón, lo leí todo al revés. Las presentaciones en Canva. Hay una gran facilidad para poder diseñar. De hecho, es una de las grandes ventajas sobre PowerPoint para poder también utilizar las diapositivas. En la sala de enlace utilizamos juegos educativos que hay en distintas plataformas. Qué bueno que tengas oportunidad con los estudiantes. Uno puede ver muchas veces que
uno podría pasar o ver más contenido con el tiempo que uno tiene, según las planificaciones y los objetivos priorizados, pero hay que dar también un espacio para que puedan recrear, porque como bien sabemos, en el juego cuando más aprendizaje hay, más conexiones uno puede formar o asociar con el momento. También acá vemos cuando se usa tecnología para ejercitar conceptos, por ejemplo, con forms también y cuestionarios, facilitan mucho la revisión en papel. Hay también herramientas para poder revisar directamente del papel muchos trabajos, con opción múltiple claramente todavía, y también para preparar videos. Acá tenemos ahora contenido que puede estar personalizado para nuestra misma aula. Como algunos ya pueden ver con la inteligencia artificial, ya no es necesario tener que estar buscando qué video es el que mejor calce, qué imagen explica de mejor forma este fenómeno que uno quiere abordar. Ahora podemos crearlo Eric, enfocado a lo que uno quiere. Aquí. Eric, Nicole te comenta que ella en la pandemia utilizó mucho el form y las cápsulas grabadas de PPT. Maravilloso. De hecho, en unas diapositivas más vemos cómo la pandemia ayudó a acelerar y también a evidenciar las necesidades en competencias digitales. Bueno, el mismo QR antes de la pandemia no era una tecnología tan utilizada, a pesar de su potencia. Así que qué bueno que mencioné también esta ocasión. De hecho, podremos ver después tal vez como docentes pre-pandemia y que estaban en formación inicial docente tal vez, y post-pandemia, no tuvieron que ajustarse de esa forma tan acelerada. De hecho, los objetivos de aprendizaje priorizados no eran priorizados hasta antes de la pandemia como tal. Ahí está, gracias también por esta experiencia. Bien, entonces, ya que tenemos nociones de qué cosas transforman una tecnología verdaderamente para que apoyen al aprendizaje y al conocimiento, y cómo son los usos que cada uno da en el quehacer docente, ya tenemos aproximaciones de qué relación podemos ver con toda la variedad de acciones que tenemos que hacer nosotros en nuestro quehacer. Como ustedes ya habrán visto en los módulos anteriores, preparar una clase involucra la planificación, poder evidenciarse que hubo aprendizaje involucra una preparación de las evaluaciones, pero ¿qué relación va a tener esto con la tecnología, con el uso de tecnología como tal? Como breve síntesis de lo que pude ver de lo que trabajaron en Canvas, ustedes pudieron trabajar la planificación desde el marco de la buena enseñanza, desde su diseño, ver los momentos que se tenían, también, por ejemplo, ver los dominios o dimensiones a considerar para un correcto proceso de enseñanza-aprendizaje, y sobre todo también, por ejemplo, cómo involucrar a la gran variedad de personas que uno tiene que abordar durante la enseñanza. De ahí que el diseño universal de aprendizajes es un gran aporte también para poder ver las variedades en que tenemos que nosotros considerar la enseñanza. Bueno, junto con esto también uno evalúa cómo enseña. Es por eso que en el módulo de evaluación vieron también de qué forma el decreto 67 nos ajustaba o nos daba el marco legal en el cual uno tiene que empezar a evaluar dichos aprendizajes y las formas que tienen también de evaluación. Aquí yo sé que son muchas más, pero de momento la evaluación formativa y sumativa son las que uno más varía en las clases, dependiendo también de qué es lo que quieren evaluar y también cómo quieren hacer este seguimiento al aprendizaje. ¿Qué relación tenemos ahora con la tecnología? Como bien les decía al principio, la tecnología uno puede creer que podría reemplazar alguna de estas labores, pero nada va a reemplazar a la tarea que hace un docente, ya que somos nosotros quienes conocemos a nuestros estudiantes y también quienes conocemos cómo es el proceso de enseñanza-aprendizaje, todo lo que involucra desde la planificación, la evaluación, potenciar la retroalimentación para que haya un aprendizaje efectivo, y es por eso que tanto el uso de tecnología, ya sean para el aprendizaje y el conocimiento y las competencias que logremos desarrollar durante nuestro quehacer, son solamente para potenciar la enseñanza. Esto no va a reemplazar ni la planificación ni la evaluación, pero sí van a bajar la carga docente para estos procesos. Es por eso que a continuación vamos a ver cómo estas tecnologías pueden ser utilizadas y sacarles la mayor ventaja para nuestras experiencias de aprendizaje, ya sea desde su diseño y planificación, cuando nosotros estemos durante la clase que se esté impartiendo y también la evaluación de dicho aprendizaje. Hasta que aquí les traigo la siguiente actividad o dinámica. De estas cuatro imágenes que tenemos aquí al frente, aquí al chat o por micrófono puede ser también. ¿Cuál correspondería a una TIC propiamente tal?
Podemos ver entonces, mientras acá preparan sus respuestas, tenemos el clásico buscador de Google. Acá todo lo que existe, lo que se conoce, está al alcance de un correcto concepto. Tenemos también un proyector, un archivo PDF y un cronómetro. ¿Cuál ustedes creen que sería una TIC? Está difícil, ¿cierto? Porque acá muchas veces uno puede asumir que todo es tecnología, pero yo diría que todas. Aquí hay una pequeña trampa, por así decirlo. En el momento en que utilizamos una tecnología que sea análoga, eso ya no lo consideran TIC, pero solamente por concepto. Si yo aquí habría puesto, por ejemplo, un reloj de arena en vez de un cronómetro, eso ya no sería una TIC. Pero si usamos, por ejemplo, desde un reloj de pulsera y lo usamos para tomar el tiempo, el hecho de que sea una tecnología digital y que lo estamos usando para comunicar o para informar algún dato, ya es una TIC. Y digamos que utilizar, por ejemplo, un cronómetro en un aula, yo no lo podría asegurar como innovación en mi portafolio docente, por ejemplo, aunque esté correctamente usado como una TIC. Así que qué bueno que menciona acá que serían todas en este caso, porque aquí, para facilitar, todas son de uso digital. Google principalmente aquí ya facilita también el que podamos usar información, pero en Google uno puede encontrar cualquier cosa, la verdad. Uno puede incluso, por ejemplo, encontrar desinformación o información que no sea precisa. Una competencia digital importante que tengamos que trabajar como docentes es siempre acá la veracidad de los datos. Entonces, si nosotros queremos ver pasar de una TIC a una TAC, eh, como el chat GPT. Tal cual, de hecho, ahí para la segunda sesión quiero mucho, por ejemplo, hablar de las consideraciones de uso que tengan estos lenguajes de generación virtual. Porque inteligencia artificial no es muy inteligente que digamos todavía. Pero muchas gracias. Entonces, hasta ahora hemos hablado del uso de tecnología en educación, pero para pensar ahora el cómo utilizarlo, para que sea de aprendizaje y conocimiento. Cuando nosotros hablamos de este tipo de tecnología es porque cambia completamente el foco en el cual lo estamos abordando. Por ejemplo, en una pizarra yo puedo pedir o puedo anotar palabras para que anoten como dictado. Y sabemos que ese tipo de enseñanza es bastante más pasiva, no busca tanto ahí el protagonismo en el estudiante. Ahora, si yo le paso el plumón a un estudiante que señale algún punto en alguna gráfica, por ejemplo, o una coordenada, aquí ya vemos que el foco cambia completamente. Pasa lo mismo con estos ejemplos. Si yo les pido que ellos simplemente destaquen en un documento PDF, la TIC no hace que el foco esté en el estudiante, solamente que esté seleccionando. En cambio, si yo le pido que utilice Google, por ejemplo, o que utilice un documento que yo envié para que ellos creen, por ejemplo, algún podcast o que hagan alguna infografía, aquí ya estaríamos hablando de TAC, porque ahora el foco está en el estudiante. Cambia el propósito pedagógico. Mientras que la TIC se centra solamente en la herramienta. Usó Google, por ejemplo, o lograron archivar esto en documentos PDF. La TAC se centra en el aprendizaje que esta herramienta hizo posible. Por eso, por ejemplo, utilizar el PowerPoint para exponer información, como lo estamos haciendo en este momento, solo sería una TIC. En cambio, si yo les pido que ustedes hagan una infografía o que expliquen algún fenómeno o concepto utilizando un PowerPoint, ahí estaríamos hablando de una TAC, porque transformaron la relación con el conocimiento. Puede ser bastante sutil la diferencia, pero si se fijan, el cambiar el foco ya cambia completamente la metodología que estoy abordando en el aula. Bueno, ya de esta forma podemos ver entonces diferencias notorias de una TIC attack. Pero ¿qué conceptos tenemos que nosotros rescatar para tener bien diferenciado esto? Aquí tenemos una tabla resumen con lo que consideramos una TIC. Como se pueden ver, como había dicho anteriormente, enfoca de la tecnología como recurso, transmiten información, un dato, les quedan 5 minutos para la clase, 5 minutos para el receso en este caso, por ejemplo, y el docente se relega a un usuario técnico. Es decir, aquí ya hablamos de que tenga que tener cierta experticia, por ejemplo, no sé, en usar Menti, por ejemplo, manejo muy bien cómo hacer una gráfica, pero si yo no sé usar la pregunta correcta o utilizar los gráficos que me genere para la clase como tal, solamente va a ser una TIC. Estamos hablando aquí de uso técnico. Y aquí teníamos los ejemplos anteriormente. Por ejemplo, buscar en Google y de esta forma nos da un uso de instrumental. Solamente buscan usar la herramienta. En cambio, la TAC, para poder diferenciarlo, vemos que esto se enfoca en el aprendizaje y está mediado por la tecnología. También vemos que no solamente transmiten información de un grupo de personas a otro, sino que buscan construir conocimiento. Si solamente pasaron, por ejemplo, un post o una publicación a video, no sería un tacto como tal, a menos de que estén construyendo conocimiento de esta forma. Aquí, profesora Carola, díganos.
Sí, es que me surgió la duda porque a lo mejor a la Nicole le pasa lo mismo. Como que uno prepara harto material, pero no necesariamente los estudiantes usan ese material. Me pasa un poco lo que dices tú, porque cuando nosotros pedimos un material y les solicitamos que hagan algo con TIC, una infografía, que hagan una cápsula, eso demanda mucho tiempo y mucho conocimiento. Entonces, se transforma en TAC, por ejemplo, lo que yo planteaba, de generar un cuestionario, y ellos lo responden igual, aprender a responder, a enviar, a cargar archivos, o eso es solamente instrumental. En este caso, según cómo uno lo vaya a usar para la clase, si fueran preguntas de opción múltiple y no considero una retroalimentación de ello, sería solamente una TIC para evaluar en este caso. Ahora, si es que esto construye conocimiento, hablamos de TAC. Si, por ejemplo, lo abordamos como cierre de la clase, si utilizamos esta evidencia, ahí estamos ante una TAC. Y que bueno, igual que menciona también el tiempo que uno usa en fabricar material. Es algo que uno se usa mucho, el uso técnico, pero el uso formativo está enfocado al estudiante. ¿Qué está haciendo esta tecnología para que pueda promover aprendizaje? Y cuando, por ejemplo, uno les pide a los más chiquititos, uno les tiene que enseñar a usar el PPT y les pide que hagan, no sé, un artículo como informativo del animal que les gusta en PPT. ¿Eso sería TAC o TIC? Ahí sería tag derechamente. Porque muy diferente sería si yo les muestro a modo tutorial, si hacen clic aquí, crean un cuadro, aquí colocan texto y aquí animan. Pero si no les doy algún propósito o algún objetivo que desarrolle alguna competencia o habilidad atemporal en este caso, no va a ser algo que sea significativo. Por lo tanto, ahí cuando lo estamos asociando a su animal favorito, por ejemplo, o si están viendo en ciencias naturales también, biodiversidad, ya estarían usando una herramienta para poder no solamente comunicar, sino también acá estarían trabajando la divulgación, argumentación, clasificación. De hecho, se abre todo un abanico de habilidades que se pueden trabajar cuando usa esta herramienta para hablar sobre su animal favorito. Así que no, es estupendo el que se mencione esa experiencia. Bueno, si se fijan también acá, hablamos también reconocer el rol que puede cumplir un docente, ya que no solamente va a ser un usuario técnico que puede ser experto en PPT y saber cómo hacer la mejor animación, sino que también cómo diseñamos una experiencia pedagógica. Aquí no, bueno, es una gran ayuda que uno tenga manejo técnico en las herramientas, pero más importante, ser un diseñador pedagógico que le dé un propósito correcto para el proceso de enseñanza-aprendizaje. De aquí que, a diferencia de solamente buscar información, sino que ellos puedan crear una infografía, que puedan generar divulgación, por ejemplo, con un podcast con lo aprendido, que puedan hablar, por ejemplo, de un fenómeno favorito. De aquí que el resultado, más que tener expertos en esa herramienta, sino que haya aprendizaje significativo. Si el resultado final es aprendizaje significativo, estamos ante un ataque. Profesora Carola, díganos. Es que yo sigo con la duda porque una de las cosas que encuentro yo que, a partir de lo que decía la Nicole, siento que no se puede solamente decir usa un Canva, usa una infografía, porque eso tiene una complejidad en sí misma para hacerlo. Entonces, a veces, Mm, ¿cómo se media? Porque cuando tú tienes que evaluar que te haga un PPT, que ese PPT esté en Canva, a lo mejor la calidad del contenido se subordina porque los chicos, las chicas se demoran mucho tiempo en tratar de aprender a usar esa tecnología. Entonces, si mm, no tienen esa herramienta, ¿cómo lo hacen? Porque uno debería inducir y también enseñar esa parte. Entonces, me sigue dando vuelta eso, porque te vuelvo a decir, o sea, yo creo que se invierte mucho tiempo en el diseño de material, independientemente de lo que tú dices, yo encuentro toda la razón. Aprenden el animal favorito, como decía la Nicole, o algo que realmente sea de acuerdo a los contenidos que uno esté trabajando. Pero sí, no se puede subordinar a la TIC. Entonces, ¿cómo se media ahí? De hecho, una muy buena pregunta a considerar. Porque en qué momento si tenemos que dar tanto tiempo para que aprendan a usar la herramienta, pasa a ser utilizada para el aprendizaje significativo. Todo va a depender de cómo uno diseña acá la secuenciación de los procesos. Por ejemplo,
hablando de tecnología, la asignatura. Mucho tiempo se hablaba de que en vez de trabajar competencias tecnológicas, se trabajaba solamente lo técnico manual. Es decir, por ejemplo, aprender a dibujar planos, saber hacer márgenes para cualquier gráfica, recortar, por ejemplo. Hace no poco hubo un congreso de profesores de tecnología en donde fue tema también esto, que menos tiempo cortando cartón piedra y más tiempo aprendiendo programación, por ejemplo. Pero el tema es que todo va a depender de cómo el docente utiliza ese momento. Por ejemplo, si yo los tengo una clase 45 minutos cortando cartón piedra, ahí no es que automáticamente mi clase es técnico manual, sino que tengo que ver el proceso que se traduce en base a ello. Por ejemplo, un aprendizaje basado en proyectos requiere muchos momentos de ese tipo de trabajo mecánico. Ahora, si yo al terminar, por ejemplo, la experiencia diseñada, que involucre, por ejemplo, una secuenciación, y veo que ese conocimiento técnico o instrumental queda en nada, por ejemplo, aprendemos a utilizar un matraz, pero no se le da cabida significativa a la planificación, ya sea de la unidad, ya quedaría solamente como un tic. Hubo un tic presente durante la enseñanza, pero en este caso no aportó al aprendizaje significativo que yo busco. Volviendo al ejemplo del Canvas, de utilizarlo mucho tiempo, aquí uno puede hacer maravillas con Canvas, pero de nada va a servir si es que no se le da la cabida para la experiencia pedagógica, por así decirlo, por muy estético que quede alguna presentación. Ahora, si yo veo que esto facilita el aprendizaje, se tiene que justificar en base a cómo lo diseñó o planificó ese docente. No sé si queda un poco más esclarecido o ver otra perspectiva para este tema. Sí, perfecto, ahí gracias. Tenía tapado con el chat la cámara. No me gusta mucho que haya este tipo de interacción porque muchas veces uno cree que hay que ser experto en tecnologías. Claramente facilita mucho, pero hay tantas formas de poder aplicar de manera básica para poder hacer crecer tanto el aprendizaje de los estudiantes que siempre tenemos que verlos como diseño pedagógico. El aprendizaje significativo que uno siempre busca generar. Bien, a continuación vamos a abordar lo que es el rol docente que tenemos o este paso de tic a tac, que es este cambio de mirada en cómo se usa la tecnología o empezar a enseñar con tecnología. Veremos lo que es la práctica docente, el uso de las tags. Pero antes de eso me parece que es momento de un breve receso. No sé si les parece. Ya un ratito. Ya, sí. Bueno, nos vemos entonces en unos Sí. 10 minutos. De aquí a las 7 en punto. 7 con 2 Eric, minutos, dejémosle. no cierres la sesión, déjala abierta ya. Sí, no, de hecho así uno se asegura de no cerrar Sí, la yo te clase voy como tal. te acompaño un ratito más, después a la vuelta. Perfecto, ¿Ya? estupendo. Ya. Nos vemos en un ratito más, Nicole. Bueno, de aquí a las 7 con 2 minutos.
Bien, ya estando unos minutos. Eh, Profesora Nicole, para consultar si está ahí presente. Sí, estoy acá. Perfecto. Bien, hasta el momento, ¿qué tal vamos? ¿Mucha información, muy rápida la progresión o vamos bien con el ritmo? No, vamos súper bien. Estupendo, una buena primera sesión entonces. Bien, ahora para continuar, como habíamos visto recién, comparamos lo que eran las TICs con esta transformación al uso de tags. Y habíamos hablado en qué momento creen ustedes que era el mejor uso. Bueno, antes de pasar a esta pregunta, vimos casos en los cuales uno puede ver cuando ya estamos hablando de un uso pedagógico. Para esto nosotros, ver el paso de una TIC a una TAC es el cambio de la enfoque y la mirada. Es por ello que, para poder ver qué podemos rescatar de esta pequeña discusión, en su libro virtual les dejé una pequeña encuesta para que puedan resolver a continuación. Mientras aquí proyecto, van a ver en su libro virtual que se acaba de habilitar esta pregunta. Si nosotros queremos ver este uso de tecnología con un enfoque pedagógico, ¿qué competencias necesitamos como docentes para integrar la tecnología con sentido pedagógico? Y aquí, escapando un poco de lo que era este uso instrumental que habíamos enmarcado a las TIC. Así que aquí, profesora, para que pueda dejarnos su opinión al respecto. ¿Qué cree usted que cuáles son las competencias necesarias para integrar la tecnología con sentido pedagógico? ¿Podría, por ejemplo, algún ingeniero informático programador tener esas competencias para integrarlo? Bueno, o incluirlo también. Todo va a depender de cómo se ha diseñado esa experiencia pedagógica. Bueno, mientras pueden ver que aquí en el libro virtual, si es que no abrieron la sesión, les puedo dejar ahí nuevamente también el link en el chat. También les habilité un link directo a lo que es el marco actual de competencias digitales, que será la próxima sección que veremos en esta clase. Pero antes de entrar a ver qué dice este marco, ¿qué competencias creen ustedes que son las necesarias para que los docentes integremos tecnología con sentido pedagógico? Ya que hay mucho curso para ser diseñador de cero experto en Canva, por ejemplo, o cómo utilizar realidad aumentada, pero falta cierto componente ahí que nosotros sabemos bien que hay que tener manejo y experticia para integrarlo en un aula. Mientras esperemos unos minutos y vamos a ver cuáles son dichas competencias necesarias. Eric, a mí se me pierde a cada rato el libro virtual. No Ah, sé libro si, virtual. no sé si es porque lo que pasa es que si yo me salgo del libro, tengo que volver a Ah, entrar, entonces a lo mejor podríamos ver que ahí quede está. pegado. Ahí está, Ahí lo perfecto. dejé. Ahí lo dejaste, Vamos ya, a gracias. fijarlo como... Ay, disculpe. Sí, Pinché, no sé si se envió. Vamos a recargar página. A veces, bueno, fenómenos del internet nos llega la información Ujú. inmediatamente. Yo hago clases de pensamiento computacional en Uruguay y en una unidad me tocaba enseñar sobre el viaje de la información por internet. Y teníamos el experimento de qué tan rápido era que su profesora me enviaba un WhatsApp y llegaba de inmediato. Me tocaba presentar y se caía el internet. Bueno, fenómenos que pasan también en las clases. Uno no por eso tiene que siempre confiar ciegamente en la tecnología que uno llevó, sino en las capacidades que uno tiene. Según esto, aún estamos esperando los datos, pero mientras esperamos a ver si es que llegan, porque esto es lo que estamos presentando, si no me equivoco. Si en cualquier momento debiesen llegar. Eh, por competencia, nosotros siempre vemos esta diferencia con el conocimiento o la habilidad, sino qué tan competente o si es que uno involucra el manejo de la disciplina, las habilidades y técnicas necesarias para impartir cierta enseñanza. Por eso cuando hablamos de competencias digitales, no son solamente las necesarias en el uso de la herramienta, sino también cómo uno puede hacer una planificación y también una evaluación del aprendizaje mediado por la tecnología. Así que ya no solamente, por ejemplo, ser bueno en composición o en estética en el Canva, sino, por ejemplo, también si es que esto ayuda a generar aprendizaje significativo. Y un docente sabe muy bien, según la didáctica de su asignatura, cuáles son los pasos necesarios para ese aprendizaje. Sabemos muchas veces que no todo aprendizaje es significativo o atemporal, o a veces hay habilidades que no están contextualizadas, pero que ayudarán como andamiaje para otros aprendizajes. La tecnología funciona de una forma similar.
Y bueno, aquí el Ministerio de Educación reconoció de cómo esto impacta en nuestro quehacer docente. Es por eso que ahora vamos a ver este rol que cumplen las tecnologías. Profesora Nicole, me parece que todavía no me llega su información, pero confío en que Mira, sea que este puse, menos es mío. sí, puse que en realidad tenemos que saber lo que el niño o la niña va a aprender, cuál es nuestro objetivo, qué queremos que aprenda al usar la tecnología. Perfecto, qué bueno que menciona el objetivo también. Y también considerar al estudiante, porque no todos son iguales, y considerar también qué es lo que queremos que aprenda y cómo lo va a aprender. Así que a continuación veremos los siguientes, bueno, consideraciones o el rol que uno debe tener como docente. A continuación vamos a volver aquí a la presentación y aquí tenemos nuevamente la diferencia del TIC al TAC o del hacer a aprender con tecnología. Este cambio de mirada involucra lo siguiente nosotros como docentes o el rol que tenemos que cumplir para poder llevar a cabo dicha función de aprendizaje. Entonces, ahora distinguimos que entre las TIC y las TACs tenemos este cambio de enfoque. Pero esto, ¿cómo se traduce en el aula, especialmente en nuestro contexto chileno? Vamos a ver que tenemos diferentes fenómenos a considerar. Disculpen, acá me falló esto. Tal, por ejemplo, pensando en una actividad en el aula donde se haya usado tecnología, podemos ver que el uso de plataformas digitales que adaptan dicha tecnología a las actividades depende del ritmo que tenga cada estudiante. Por eso, por ejemplo, cuando nosotros vemos qué plataformas podemos utilizar, ya podemos ver, por ejemplo, los Classroom, que podemos nosotros diseñar una buena secuenciación. Tenemos, por ejemplo, también ciertos cuadernos de estudio potenciados con inteligencia artificial, los cuales, tal como Notebook LM, permiten, por ejemplo, que yo tenga una plataforma especial o personalizada al estudiante en particular. Permítanme acá hacer una pequeña corrección. Como habíamos hablado de la tecnología muchas veces, toma ciertos percances que uno no maneja, pero hay que estar adaptados para toda situación. Entonces aquí, como comentaba, en la práctica docente podemos ver que el uso de plataformas digitales en estas actividades hay de varias formas en cómo podemos, bueno, aquí se manejó solo la animación, disculpen, cómo podemos nosotros personalizar el aprendizaje. Nosotros conocemos bien, por ejemplo, los Canvas o los Classroom. No sé si usted, profesora Nicole, ya ha usado antes Notebook LM, que está entre las IAs de Gemini o de Google, por así decirlo. No, no lo hemos ocupado. Nosotros en realidad en la escuela tenemos la internet de los celulares, entonces no, casi Ah, usamos como súper poco y en la sala de computación en enlace, hace poco renovaron los computadores, entonces recién estábamos como empezando nuevamente ahí a ocupar a los niños, enseñarles el chat GPT, así como básico, esas cosas. comprendo. Bueno, la próxima sesión está enfocada en ver experiencias y herramientas, pero una pequeña mirada para que vean la potencia que tiene, por ejemplo, los buscadores de IA. Muchas veces uno habla del ChatGPT o Gemini, que es preguntar y empieza a crear unas maravillas, pero muchas veces podemos crear cuadernos personalizados que no escapen del contenido que le estamos dando. Todo depende del marco docente que nosotros vamos a dar hasta dónde pueden llegar. Aquí tenemos un breve vistazo cómo es este ambiente o esta interfaz de Notebook LM. Y como podemos ver lo clásico que uno puede preguntar, por ejemplo, haz un resumen, pero en este caso no haz un resumen de lo que sea que tengas de conocimiento, sino exclusivamente de las fuentes que yo compartí. Ahí lo que comentábamos sobre utilizar plataformas digitales que se adapten al ritmo de cada estudiante, ya podemos nosotros enmarcar solamente a la experiencia de aprendizaje y aquí el estudiante puede crear resúmenes en audio, puede hacer resúmenes en video, puede crear mapas mentales. En este caso el estudiante era un docente que quería estudiar sobre ambientes de aprendizaje desde el enfoque de STEAM. Y ya, por ejemplo, con esto podemos personalizarlo de manera que podemos crear tarjetas didácticas. Por ejemplo, aquí tenemos un mapa mental. Y solamente con las fuentes crea automáticamente mapas conceptuales que para un estudiante que es más visual, bueno, si es que nos guiamos por este concepto de los tipos de aprendizaje, ya podría facilitar cómo ir variando los diferentes dominios que tenga esta materia. O, por ejemplo, también uno puede crear podcasts de esta forma. Vamos a cerrar acá. Por ejemplo, acá tenemos también fichas, que a diferencia de un Classroom, que uno solamente estructura, por ejemplo, las unidades o las sesiones, acá ya podemos hacer que un estudiante tenga un tutor personal, por ejemplo.
Otra forma también de utilizar plataformas. No sé si conoce esta red social que es Discord. O si ha escuchado a sus estudiantes que usan Discord, que es este logo que tenemos aquí abajo. No. Bueno, como pequeño eh, apertura, por así decirlo, Discord lo utilizan todos estos estudiantes que son bien buenos para jugar videojuegos, porque uno le permite estar conectado como videoconferencia, lo que solía ser el Skype que uno utilizaba, pero facilita mucho poder estar hablando en tiempo real y crear salas. Por ejemplo, cuando uno juega estos juegos de disparos o de descubrir quién es por ejemplo, el espía, uno puede conectarse en salas con diferentes personas, pero tiene una muy buena cabida a nivel pedagógica. Por ejemplo, hablando de plataformas digitales, acá nuevamente vamos a ver un pequeño vistazo a cómo sería este Discord. Esta red social funciona de la siguiente forma. Uno tiene canales. Por ejemplo, acá tengo este grupo de trabajo, este proyecto donde vemos canales para responder con mi directora, el desarrollo de hardware, de software. Pero en el caso de estudiantes que no hacen proyectos tan elaborados, también lo pueden utilizar para esto. Y aquí ellos van teniendo chats, por ejemplo, que este es un Discord para estudiar. Si alguien, por ejemplo, quiere estudiar en una sala con alguien, acá vemos que estas personas están conectadas, escuchando música. Estas personas están en esta sala, muy similar a las salas eh, de Zoom, por ejemplo. Acá están en modo biblioteca, es decir, que nadie tiene música, pero sí están ellos, por ejemplo, con cámara para que puedan verse. Llevan 8 horas ya conectados en esa sala. Y podemos ver que acá podemos incluir bots para que puedan hacer seguimiento. Esto es un poco más elaborado, pero este tipo de plataformas es algo que ya utilizan los estudiantes hoy en día. Solo que muchas veces no se les ocurre cómo darle un uso pedagógico. Es por eso que nosotros tenemos que darle este enfoque. Bueno, y claramente si uno maneja mejor o uno tiene más alcance a qué herramientas se usan hoy día, eso facilita también el cómo poder llegar a los estudiantes. Bueno, les digo, si usan Discord, enganchan de inmediato con el público objetivo que son los estudiantes, porque todos lo usan para jugar Roblox, por ejemplo, que es un juego muy famoso, o Eso, el famoso Roblox te iba a Minecraft también. decir yo. Sí, Roblox de hecho, juegan y como en línea. Me imagino que lo hacen así. tal cual, por ejemplo, tienen el Roblox en otra ventana y en el Discord Sí. están hablando al mismo tiempo ahí de qué Ah, sucedió. ya. Y toman pantallazos o cosas que le ayuden para el Roblox. Solo que aquí en vez de que le ayuden en este Discord para el Roblox, que lo ayuda para el estudio. Bueno, esto me gusta mostrarlo porque es una sala de estudio virtual 24/7. La mayoría son de personas de Latinoamérica, principalmente por el habla española, pero podemos ver que tiene un alcance mundial. Así que siempre acá regular bien cuando uno usa este tipo de foros virtuales o de grupos virtuales. Siempre lo ideal es que sea un canal a nivel de curso y bueno, marcar muy bien las reglas. De hecho, acá siempre tienen, por ejemplo, cuáles son las guías, cómo comportarse, y uno puede echar gente derechamente. Pero esto lo usan mucho para jugar. Bueno, ¿qué otras consideraciones tenemos que tener para este uso de tecnología en forma o para el aprendizaje, siendo nosotros quienes lo diseñamos? También podemos ver que pueden haber simuladores y juegos educativos que desarrollan pensamiento crítico y resolución de problemas. Aquí yo traje como ejemplo el uso de realidad virtual, que son excelentes simuladores que uno puede usar de uso directo. Basta con un teléfono y uno colocar aquí el QR que permita en este caso utilizar la plataforma. Eh, Acá tenemos, por ejemplo, en este caso, ¿cómo se llamaba? Aquí está, Quick Vision. Basta con que uno se consiga, por ejemplo, el modelo 3D y uno lo coloque para el QR que tenga en la sala. Aquí también tenemos el clásico ejemplo de Minecraft, como habíamos mencionado, un juego, solo que en esta animación tenemos cuando se creó un computador dentro del Minecraft. Ya con esto podemos enseñar circuitos integrados, es decir, es mucha la potencia si sabemos cómo utilizar la tecnología. Volviendo al ejemplo de Tic y Tac, si solo usan Minecraft y es, por ejemplo, hagan un animal, por ejemplo, pero no lo usan para explicar o animar o simular un comportamiento, solo quedaría como una información o una comunicación de lo que hicieron. Aquí mi profesora me mencionó que ya utilizaba la sala de enlaces para juegos. ¿Qué clase de juego ha tenido oportunidad de trabajar con sus estudiantes? Son unos juegos matemáticos que es de matemática en ruta. Creo que es de la USACH. Entonces están ahí instalados en los computadores y lo podemos utilizar. Ah, maravilloso. Bueno, ahí está diseñado entonces para esa asignatura en particular. Muchas veces uno utiliza el Matific, si no me equivoco también. Ahí uno trabaja recta numérica, ejercicios de álgebra. Y ahí vemos también cómo disminuye
¿cómo se le llama? Barrera cognitiva que tengan muchas veces las disciplinas. Uno habla de matemático, el estudiante al tiro uno los, como que los pierde, por así decirlo. Y uno tiene que mostrar acá según un contexto que ellos los pueda llamar y también desarrollar estas habilidades. Sí, y sabes que ha servido harto para los niños que tengo yo, que son TEA, Ya. les encanta. Ir, más que, por ejemplo, si uno les pasa una guía, no la quieren hacer, pero si vamos allá, trabajan y ahí uno hace la evaluación de cómo van. Maravilloso, qué buena experiencia también porque acá ante las necesidades educativas uno tiene que, bueno, sobrepasar los límites que uno tenga, ya sea del tiempo, variar, porque ya de por sí un aula, como uno la tiene planificada, demanda mucho tiempo preparar y revisar esas actividades. Ahora, además incluir también un diseño universal para estas necesidades, se facilita mucho cuando contamos con estas herramientas. Qué bueno que cuente con ello. Sí. Y sobre todo hay muchos docentes que se pierden la oportunidad de usar esto. No sé si ha visto reticencia en algunos colegas o, por ejemplo, que no dan mucha relevancia al que uno usa esas herramientas. O hay buen equipo ahí de momento. Lo que pasa, claro, los más mayores ya que están por jubilar, les cuesta un poco, porque les cuesta a ellos, por ejemplo, la tecnología. Entonces, por eso se Mm, complican un poco más. Y bueno, y los más jóvenes se manejan súper rápido en eso. Pero, sí, es verdad. mm, Aunque el fenómeno nativo digital se ha roto un poco porque pedirles que manden un correo es un mundo para muchos estudiantes. sí, bueno, por ejemplo, cuando uno también no se hacen correos, porque como ellos, el WhatsApp para ellos es como todo, entonces no tienen una cuenta de correo. Hay que enseñarles a hacer un correo a los más grandes cuando vamos a la sala de computación, para, por ejemplo, cuando hacen tarea o algo, para que las manden y uno las pueda revisar. Entonces, también ellos, todo WhatsApp, así como. Mm. Sí, pues ya es verdad que es muy potente WhatsApp, hasta tiene ahí incluida, pero el día de mañana cuando tengan que saber usar correo va a ser una Mm, barrera eso. sí. Hay, acá escapándome por última vez de la sesión, hay una dinámica muy bonita que hicieron en una escuela, que el equipo de convivencia trabajando con los apoderados les pidieron que ya desde primero básico les hicieran un correo, claramente no les pasaron ni el usuario ni la clave porque Mm, no se usa mucho correo a esa edad, pero foto de los momentos que ellos iban a ver al colegio, que se las mandaran ese correo. Uno en ese Google correo. Fotos puede, puede ligar muchas veces las fotos que uno toma, cosa que después cuando ellos usen el correo saliendo del colegio incluso, tienen todo una, como un libro de vida de cómo fue su vida escolar. La verdad es que lo encontré muy potente y eso también incentiva que quieran usar ese correo. Sí, fíjate que en pandemia yo trabajo en el servicio local de Barranca y Perfecto. en pandemia se hizo un correo para todos los estudiantes de primero a octavo. Y uno ahí mandaba la información, toda la información, las cápsulas, los correos de los niños. Pero terminó la pandemia, se acabaron los correos, parece que se terminó Mm, como el, la extensión de, no sé cómo le llaman, es como el como arroba servicio local Barranca, esa el parte, dominio o el el hosting que dominio, tenían. eso. Mm. Se terminó, Oh, entonces qué ya no hay más desperdicio. correo. Sí, Ya, pucha, hay, bueno, hay también los límites de la tecnología cuando no es sí, de uno lo que uno está haciendo. De hecho, cuando uno se hace muchas veces cuentas en redes sociales de divulgación de educación, pensar que eso cuenta no es de uno. Instagram en cualquier mm, momento podría llegar y borrarlo. Como pasó sí, aquí con los correos. Pucha, pero bueno, hay sí. situaciones que uno tiene que tener en consideración para cuando uno haga planes. Eh, bueno, pasando ahora a los siguientes aspectos a considerar en nuestra práctica docente. También el trabajo colaborativo, ya que estamos hablando de cómo, por ejemplo, facilitamos con apoderados o los estudiantes, también entre nosotros mismos como docentes, podemos ver de qué manera podemos mitigar estas barreras. Por ejemplo, cuando hablábamos de los colegas que son de más años en nuestra práctica, esta reticencia a veces uno puede creer que es porque no quieren precisamente, pero en realidad hay una barrera cognitiva detrás. Es decir, por ejemplo, hoy en día, como mostramos Discord recién, puede que sea algo que sea jerigonza si es que uno nunca lo ha utilizado, pero el poder facilitar la información, el mediar, por ejemplo, el proceso de algún colega, o incluso ayudar a través de los blogs, foros o las redes de profesores que se forman hoy en día, ya va a permitir que nosotros tengamos una mejor forma de hacer llegar las tecnologías a un enfoque pedagógico.
Las redes de docentes muchas veces uno las considera, pero hay muchas facilidades que uno puede hacer. En mi caso, yo participo de la red de educadores de tecnología en Chile y organizan constantemente eventos de capacitación, de educación continua. Facilitan, por ejemplo, proveedores para insumos con tecnología que uno utiliza bastante. Y también ayuda cuando uno necesita usar alguna herramienta. Por ejemplo, deseo utilizar tal software para enseñar esto. Y es increíble cómo a veces con la falta de tiempo que tenemos en nuestra profesión, hay siempre colegas que pueden colaborar para que tengamos la mejor experiencia educativa. Así que invitarlos a que bien puedan fortalecer o potenciar más alguna red de docentes que ustedes hayan presenciado o que tengan acceso, ya que cuando cumplimos estas perspectivas, vemos que los estudiantes ya no están solamente de forma pasiva utilizando una herramienta. Es más, cuando ellos son quienes crean el contenido, videos, infografías, ya no son solamente consumidores o usuarios, sino que son creadores del conocimiento que implica hacer esta herramienta. Así que, como podemos ver a modo de síntesis, un ataque no busca reemplazar una clase tradicional. Si se fijan, es transformarla, hacer que el estudiante participe de forma activa e involucre una preparación no solamente para su uso durante el aula. Así que así podemos ver cómo la colaboración y la reflexión puede hacer que esta tecnología esté al servicio del aprendizaje y de la comprensión del contenido, no solamente comunicarlo. Aquí, profesor, ¿alguna duda o consulta respecto a estas prácticas docentes que tengan las tecnologías de aprendizaje y y conocimiento? No, o sea, es que es súper bueno y son tantas que uno de repente, con el tiempo igual, uno dice, pucha, ya si hago esto, dejo de hacer esto otro, entonces de repente no dan los tiempos como para trabajar, para buscar la información. Nosotros en mi escuela participamos en la autónoma en unas clases de IA. Teníamos que ir y fueron así como 6 clases, fueron poquitas. Entonces el profesor hizo como un WhatsApp ¿Ya? sí, un chat, y manda todos los días, así como información de nuevas tecnologías, nuevas cosas, y de repente uno dice, hoy, ¿sabes que llegó tal cosa? Hoy no lo he visto. Hay tanto, porque todos los días así como que manda algo nuevo, entonces hay que darse el tiempo para buscar. Mm. De hecho, ocurre un fenómeno que es tanta la cantidad de cosas que uno puede tomar o tanta información como hablábamos que a veces uno puede abrumarse o generar esta como especie de inseguridad de si será lo más actual. Pero acá siempre hay que confiar en las competencias docentes que uno tenga. Porque el hecho de que uno esté en el aula, uno ya sabe cómo va a funcionar mejor una herramienta. Muchas veces Sí, el diagnóstico falla, pero diga. sí. Que aprendimos en Gemini, se hace como un libro de cuentos. Entonces, como que, Mm. como yo tengo niños chicos, cuarto básico, entonces como que, ya, el libro de cuentos así como para tal cosa, el otro libro de cuentos para tal cosa. Entonces, al final uno como que se va pegando en alguna, aprendió eso y lo sigue haciendo. Y ahí quedo. PPT, Mm, por ejemplo, acá. Aprendí PowerPoint y me quedé con eso. Es que sí, de todas formas, no ignoremos que cuando algo ya funciona, que se repita o se utilice. El tema es no caer en prácticas que no estén facilitando el aprendizaje, porque el cerebro, neurocientíficamente, uno siempre va a ver que usa el mm, camino de menos esfuerzo. sí, Ahora, sabemos que el aprendizaje también funciona cuando hay variedad. Por ejemplo, en mi caso, yo siempre usaba tickets de salida y en un momento ya era obvio y no generaba esa disonancia que uno busca. No, pero sí, el libro de cuentos está muy bueno como ejemplo. Solamente ver una manera en que no se les haga repetitivo. Yo estoy seguro que repetitivo, ahí sí. se encuentra la forma. Sí, aprendimos a hacer un podcast. eh, También la otra era como una página web. eh, Ah, con el mismo Canvas. no era en Canvas, era en, hoy no me acuerdo ahora, en Gemini puede haber sido. Era como una página web con información así. Y Perfecto. el libro, y bueno, y el prompt del chat GPT que no lo conocíamos, pues uno le decía así como necesito tal cosa. Ah, perfecto, sí, Mm, porque ahí uno empieza a interactuar más directamente. sí, Quizás qué plataforma fue, pero el hecho de que puedan hacer páginas web ya les da un gran salto para que puedan hacer tipos de proyectos, incluso después ya fuera del colegio. ¿No? Estupendo que vean esa variedad. sí, pero por Em, ejemplo eran 6 clases, entonces era como express, entonces, Perfecto. sí, Bueno, en la próxima sesión va a ser algo así también, porque como ahí sí, tienen que explorar, voy a mostrar algo sí, que sea en lo posible innovador para transformar Tic Attack.
No, y me gustó este de la realidad virtual. Lo vi en esto. Ah, Hay ya. varios profes que tienen TikTok que uno ahí aprovecha y mira. Como este que tenemos aquí que estamos mostrando, ¿cierto? Sí, súper bueno. Y para los niños sería, pero espectacular. Voy a aprender. Hay una forma que uno puede hacer un cubo de papel, ellos mismos pueden fabricarlo, que tienen Mm, QR diferentes en varios lados. Y cada uno, ahí uno puede elegir qué modelo quieren ver. Eh, ya, ¿Podría mostrar algún momento, por ejemplo, de dónde obtener los modelos 3D para que se puedan mm, ocupar de libre uso y cómo incluirlos también ahí? Vamos a sí. trabajarlo. Sí, Estupendo. porque, por ejemplo, no sé, cuando uno pasa a los incas, los mayas, que vean así como en realidad virtual, a lo mejor, no sé, Machu Picchu. Entonces, Lo hacen que significativo, más que solo ver una sí, fotografía. sí, porque, por ejemplo, claro, yo trabajo en un lugar que en Lo Prado, que los niños no tienen acceso a viajar, por ejemplo, a conocer. Entonces, verlo ahí es como diferente. Perfecto. Hoy, muchas gracias por compartir esto también, porque me ayuda también a ver cómo uno ya está cada vez buscando formas de poder llegar a los estudiantes, porque las necesidades que tienen son muy diferentes al estudiante que había hace 10 años, por ejemplo. Mm, Así que es un trabajo constante el de perfeccionamiento que tenemos nosotros los docentes. sí. Bueno, y ya que estábamos viendo herramientas que ya no son de un uso técnico, sino ahora ver cómo se pueden utilizar para como herramienta de aprendizaje, vamos a abordar el siguiente tema que es muy importante también, que es la parte más que legal, el marco que nos dicta desde el Ministerio de Educación a las competencias digitales a tener. De ahí que venía esta pregunta que hice, que no se alcanzó a ver en el libro virtual, no sé por qué no lo rescató, pero ¿qué competencias son las que necesitamos hoy en día? Porque nosotros como docentes, acá aparecieron ahora. Sabemos que tenemos que integrar esto en nuestra planificación y en el diseño de nuestra experiencia. Por ejemplo, acá profesora comentó conocer el objetivo y qué es lo que el estudiante necesita adquirir, ya que solamente utilizar una herramienta por utilizarla no nos va a dar aquel aprendizaje significativo que buscamos. O por ejemplo, como competencia docente, tener comprensión de nuestra disciplina y también uso de la tecnología, el gusto y valor y el sentido que éste tenga. Esto está considerado también en las competencias docentes, pero involucra una gran gama bueno, de dimensiones que un docente debiese manejar para un uso efectivo de estas herramientas digitales. Ahora, lo bueno de que esto sea un marco es que uno no tiene que memorizarlas, pero sí uno puede saber en qué dimensiones las manejan. Porque estas competencias digitales que salieron hace, me parece, 2 o 3 meses, está basado en diferentes programas, tanto a nivel europeo como también internacional. Y esto es porque al momento de ver cómo las competencias digitales afectan al quehacer docente y al aprendizaje, se buscaba enmarcar de una forma que fuese comprensible. Así que, a partir del marco para la buena enseñanza, se empezaron a ver qué competencias digitales existían. Me parece que aquí ya conocen ustedes el marco para la buena enseñanza, con lo que han trabajado en planificación en dominios tales o dimensiones como las responsabilidades profesionales, la preparación del proceso de enseñanza-aprendizaje, la enseñanza para el aprendizaje de todos los y las estudiantes y también la creación de un ambiente propicio para este aprendizaje. Podemos ver habilidades actitudinales, técnicas, disciplinares, pero en todas ellas hay habilidades digitales también. Una competencia digital. Por ejemplo, aquí a nivel de las responsabilidades profesionales podemos ver digitalmente cómo nos comunicamos. El trabajo colaborativo, cómo se propicia. Si mandamos, por ejemplo, una herramienta que todos los estudiantes puedan trabajar al mismo tiempo en el mismo documento. Cómo podemos hacer que lleguen a la reflexión o a nivel profesional que ellos tengan un desarrollo. También podemos ver cómo se puede propiciar un aprendizaje autónomo. Y esto tiene que ver con la responsabilidad profesional que tenga el docente. Sin embargo, todas estas competencias las vamos a agrupar de forma que podamos nosotros ver cómo podemos también tener dominios digitales. Si se fijan acá para la preparación del proceso de enseñanza, tenemos tanto seleccionar las tecnologías digitales que pueden ser ideales para esta aula, como también, por ejemplo, qué estrategias de evaluación podemos necesitar, con qué herramienta digital, para que esto sea de una forma más efectiva. O bajar la carga docente incluso. Tener que revisar a mano pruebas estandarizadas de selección múltiple antes demandaba horas. Ahora con el teléfono uno puede revisar casi de inmediato pruebas de más de 60 preguntas. Por ejemplo, en la enseñanza del aprendizaje para todos los y las estudiantes, podemos ver que hay dominios tanto como tecnologías para el aprendizaje disciplinar,
también estrategias de evaluación, promoción del aprendizaje profundo o una promoción de la alfabetización digital que sea crítica y reflexiva. Si se fijan, todas estas competencias digitales entran en diferentes dominios del marco de la buena enseñanza. Y es por eso que si las agrupamos de forma que tengan afín o la afinidad que vayan a cumplir digitalmente, qué dimensiones son digitales para el docente. Por ejemplo, a nivel de compromiso profesional, va muy de la mano con las responsabilidades profesionales. Pero vean que a nivel de competencias pedagógicas ya involucramos diferentes dimensiones del marco de la buena enseñanza. Una competencia pedagógica en el uso de herramientas digitales involucra un correcto preparación del proceso de enseñanza-aprendizaje y una buena enseñanza para el aprendizaje de todas y todos los estudiantes. Finalmente, podemos ver que tanto la preparación de la enseñanza y la enseñanza para todos y todas las estudiantes también recae junto con la creación de un ambiente en el desarrollo de una ciudadanía digital, ya que vemos que los conceptos de ciudadanía digital escapan muchas veces más que un uso técnico de una herramienta. Por ejemplo, sabemos que hay muchas campañas contra el ciberbullying, por ejemplo, el grooming también, pero también un correcto uso de la tecnología. ¿Cuánta desinformación hay presente? Y para eso yo tengo que crear ambientes propicios de aprendizaje en los cuales los estudiantes o bien puedan reconocer el riesgo de una desinformación, o bien nosotros podemos evitarlo a la medida que están construyendo criterio o habilidades que son de mayor nivel, por ejemplo, según la escala de Bloom, como conocerán ustedes. Por eso yo les traigo acá la pregunta que ya respondimos en el chat. ¿Qué creen ustedes perdón, qué competencias debiese tener uno? Ya que tenemos esta gran gama de competencias que para el marco de competencias digitales, diseñados por el CPIP también, se agrupan en tres dimensiones, pero estas tres dimensiones del marco de competencia digital se basan en el marco de la buena enseñanza. Aquí como pregunta, ¿qué creen ustedes que debiese incluir este marco de competencias digitales para que sea realmente útil en nuestro quehacer docente? Por ejemplo, sabemos que ya nos habla del compromiso profesional y las competencias pedagógicas y cómo desarrollar ciudadanía digital en los y las estudiantes. Pero ¿qué creen ustedes que faltaría para que esto tenga una cabida efectiva en los docentes de Chile, por ejemplo? Si nosotros vemos el hecho de que solamente cubra aquellas competencias digitales que se perciben en el marco de la buena enseñanza, ya pueden haber aspectos que tal vez escapen esas dimensiones. De lo que trabajaron ustedes en el marco de la buena enseñanza, ¿qué faltaría por potenciar, por ejemplo, en el quehacer docente? No, yo creo que acá falta como capacitación también, Es porque verdad. uno se va quedando como atrás, eh, nos quedamos así como, como antes, nos quedamos en el PPT, hay algunos que ni siquiera conocen el Canva o que no conocen otras formas de hacer presentaciones y la capacitación, falta harta capacitación. Sí, porque es una competencia también el saber, por ejemplo, qué tanto puedo perfeccionar mi misma disciplina. Y es algo que no se considera como autonomía del docente. Si se fijan acá, el enfoque siempre va a estar en el estudiante. Y se considera también al docente. Por acá teníamos trabajo autónomo, por ejemplo, Sí, estaba como en aquí. el segundo, sí. Promoción del aprendizaje autónomo y es una responsabilidad profesional, pero esta promoción no indica de qué forma. Por ejemplo, ya cambia Mm. el que yo promocione una herramienta de la empresa A o de la empresa B, o que promocione, por ejemplo, un aprendizaje en una metodología que se aplica en otro continente. Ahí nosotros tenemos que empezar a ver cómo podemos armar ya no solamente una red, sino también a modo de cómo esto se enmarca para nuestro beneficio docente. El quehacer docente va más allá de lo que tenemos que hacer para el aula, sino también nosotros como profesionales. Muy buena crítica también a todo esto la que representa. De hecho, ahora vamos a analizar a grosso modo estas competencias, porque en su libro virtual van a ver que cuando les hice la pregunta de qué competencias necesitamos, incluí aquí también un link directo al marco que se aplica hoy actualmente en el CPIP como marco orientador de competencias digitales. Bueno, acá quiero dar énfasis en orientador porque no vaya a desmotivar si se ve que carece de herramientas que salen acá, porque esto es un Mm. progreso también para desarrollarlo. De a poco. De a poco tal cual, porque acá siempre va a ser más importante la labor docente que nosotros hacemos. La idea es que estas competencias digitales nos ayuden a potenciarnos. Siempre, por ejemplo, cuando uno inicia con herramientas innovadoras en el uso de ella, por ejemplo, uno parte con que los estudiantes de hoy día van a tener trabajos que todavía no existen. Así que, ¿cómo pueden ustedes predecir o adivinar qué trabajos van a existir y sobre todo, cómo prepararlos para esos trabajos que todavía no existen? De ahí que tenemos que enfocarnos siempre qué habilidades atemporales son las que más se requieren.
capacidad de análisis, pensamiento crítico, que pueda asegurar que ellos también tengan este desarrollo. Así que, importante no quedarse en que yo no tengo competencias, sino que todavía no las desarrollo. Bien, para ir ahora paso a paso en estas competencias digitales, vamos a ver un poco la estructura que tiene este marco, para que también cuando tengan oportunidad puedan profundizar en él. Porque el marco, como les decía, se organiza en tres grandes dimensiones que abarca el quehacer docente: el rol profesional, la práctica pedagógica y el papel que tenemos en formar ciudadanos digitales. Como bien dijo Gabriela Mistral en algún momento, uno enseña en la calle como también en la sala de clases. Así que, ¿cómo usamos nosotros estas herramientas digitales para desarrollar ciudadanos? Antes de llegar ahí, acá vemos de qué forma el marco empieza a basar el marco de la buena enseñanza. Ay, disculpen acá, se me fue la PPT. Aquí tenemos el Zoom junto con el marco de competencias digitales. Por ejemplo, en el dominio de responsabilidad profesional, vemos que una competencia digital de un docente es la comunicación. Cómo utilizar esta tecnología cuando hablábamos de TIC, pero aquí que sea de una comunicación activa y sistemática. De ahí vemos que esa forma propicia el aprendizaje. Y nosotros tenemos que tener conocimiento digital, pero no solamente ser experto en la herramienta, sino también una actitud colaborativa. Ahí podemos ver cómo trabajamos ya esta formación en los futuros ciudadanos, la gestión educativa que tenga este uso de herramienta. También, por ejemplo, analizando acá, como podemos ver, cómo ligamos el marco de la buena enseñanza, por ejemplo, el trabajo colaborativo, también con competencias digitales, sino también una práctica reflexiva que tengamos para el dominio del rol profesional del docente. Por ejemplo, reflexionar de forma crítica y sistemática el uso de tecnología ya va a permitir que ellos desarrollen aprendizaje profesional continuo, como lo dice el marco para la buena enseñanza. También, por ejemplo, el desarrollo profesional propio, como comentábamos, acá a nivel del marco de la buena enseñanza, hablan de la actualización y la profundización de saberes docentes. La didáctica implica tener un saber enseñar actualizado, pero a nivel de competencia digital, vemos que hay que emplear las tecnologías que sean de forma actualizada, una herramienta que se vaya a utilizar también el día de mañana, y profundizar en los conocimientos, pero promover el autoaprendizaje del estudiante. No solamente, por ejemplo, esto lo ocupan acá, un Excel en que copien y peguen y con eso les sirve. Vaya más allá. ¿Qué más podría hacer usted con esta herramienta que escape de lo que también estamos enseñando? El promover cómo ellos pueden continuar con este desempeño. Acá se busca que los docentes podamos seguir con este desarrollo, pero siempre claramente acá debiese facilitarse a dónde apuntar con esa educación continua. Y la ética profesional, algo que es crítico para nuestra profesión. Bueno, para todas las profesiones la ética siempre es Sí. necesaria, pero nuestra labor es muy importante, estamos formando personas. Por eso no solamente se trata de enseñar con tecnología, sino cómo uno trabaja y se relaciona profesionalmente con esto. Algo como crítica que yo hago mucho al ChatGPT es que el ChatGPT no puede ser tu director en cuanto a tu experiencia de aprendizaje. Dame una idea para enseñar hoy día. No puede ser eso. Sí puede ser un excelente asistente. Tengo esta idea, pero no sé qué herramienta utilizar o de qué forma mostrarlo al curso. Y ahí podrían empezar a ver cosas. Bueno, eso también con ese ejemplo dirige bastante el ChatGPT, pero siempre cómo nos relacionamos profesionalmente con los entornos digitales que acá estamos viendo. Acá pregunta, ¿qué ejemplos de colaboración digital usan ustedes actualmente en su rol docente o de guía práctica? Para esto aquí incluí un Padlet para quienes después vean la grabación. Vamos a ver a continuación el Padlet que teníamos en nuestro libro virtual. Como pueden ver, como quedó habilitado el Padlet, ahora les voy a incluir una segunda pregunta para que agreguen también acá. Entonces, como pueden ver, acá acabamos de agregar una segunda pregunta. ¿Qué ejemplos de colaboración digital usan ustedes actualmente en su rol docente o en guía de practicantes? Que esto se me fue también acá. Piensen, no tiene que ser algo tan elaborado como una red de docentes en mi colegio. Uno también puede ver otras oportunidades de colaboración digital. Me interesa mucho conocer qué oportunidades son esas en su propia comunidad educativa. Voy a recargar el Padlet. Adelante. Aquí vamos a verlo con un zoom ahora.
Entré por el chat mejor porque el celular se me Ahí queda está, pegado. ahí está. Muchas gracias. Sí, como siempre ahí vemos tener diferentes alternativas cuando uno utiliza las herramientas digitales. Aquí está. Ahí me comenta si logró ingresar al Padlet. No, estoy en la pregunta, en la anterior. Dice, ¿qué competencias tenemos que no me aparece la nueva? Ah, pero ¿está en el libro o está en el Padlet? Porque aquí en el libro virtual, el Padlet que va a ver puede hacerle clic en esta ventana que estoy aquí mostrando y ahí va a ver el Padlet en una ventana diferente y puede que ahí sí le salga actualizado. Ver, déjame- Ahora sí, es que pinché el otro. Descuide. Ya, intentaré de nuevo. No hay problema. Ya, si no Aunque me contesto parece después, que, sí. me parece que esta clase termina a las 8, ¿cierto? Hoy no sé, parece que sí. Ah, ya. Vamos a ver entonces el resto del marco y ahí dejamos para el final esta actividad. Gracias por el aviso también. Entonces, pasemos ahora a la segunda dimensión. Ya acá no solamente el uso profesional o el rol profesional que tenemos, sino la práctica pedagógica. Aquí vamos a ver que a nivel de esta dimensión, podemos ver cómo el marco de la buena enseñanza ya involucra, por ejemplo, los dominios del entorno de aprendizaje y también de la preparación del proceso de enseñanza. Por ejemplo, saber seleccionar qué tecnologías digitales son las que voy a ocupar va de la mano con el diseño de experiencias de aprendizaje que se define en el marco. Cómo uno puede adaptar y crear recursos con las herramientas digitales. No lo hemos destacado o explicitado todavía, pero en la próxima sesión vamos a ver cómo un material educativo puede ser un recurso educativo. De esta forma podemos ver que las necesidades queden cubiertas según lo que está planificado. Déjenme ver aquí, se me adelanta. Ya para finalizar con esta dimensión del marco de la buena enseñanza, por ejemplo, la preparación del proceso de enseñanza-aprendizaje, tener conocimiento disciplinar didáctico y del currículum es vital para poder preparar este proceso. Pero ocurre lo mismo con las competencias digitales. ¿Qué tecnologías para el aprendizaje disciplinar yo cuento? Ya que es muy diferente, por ejemplo, utilizar una herramienta de gráficos, que se puede utilizar en matemática, para poder presentar un fenómeno en otras disciplinas de las ciencias o de las artes o de que escapen un poco de lo que puede enseñar. Por eso no es usar tecnología por querer informar o comunicar, sino siempre ver cómo el uso, si yo lo gestiono de forma pertinente, me permita diseñar, apoyar y sobre todo potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tiene que ser una ayuda, no tiene que ser el foco principal la herramienta. De ahí que el método didáctico es específico y más efectivo en la disciplina según lo que uno sabe de qué forma se enseña. Si se fijan ya, este dominio del marco orientador, el cual involucra acá la selección de recursos, cómo uno puede usar la tecnología para transformar la enseñanza y el aprendizaje, también involucra, por ejemplo, dominios de responsabilidad profesional, como la innovación pedagógica digital, y también aspectos de aquí la preparación de ambientes de aprendizaje.
Por ejemplo, la promoción del aprendizaje autónomo es algo que se puede desarrollar con ciertas herramientas o tecnologías. Como había mostrado ahí con Notebook LM, por ejemplo, uno puede mostrar de qué forma uno tenga un tutor virtual, siempre y cuando tengan un buen criterio. O, por ejemplo, la misma herramienta esa que es solamente para las fuentes que un docente le puede brindar para que no escape con preconceptos. O también, por ejemplo, entornos, tales como esos grupos de Discord que uno puede diseñar con el curso para que ellos puedan ponerse de acuerdo para estudiar y así no va a haber un docente o algún adulto que tenga que decirle esto es hora de estudiar, sino que de forma colectiva pueden ellos colaborar, aprender de forma autónoma. Bueno, la innovación pedagógica, aquí podríamos tener toda una sesión, porque innovar, como habíamos visto, muy similar al paso de Tic a Tac, no es solamente utilizar alguna tecnología que sea novedosa o actual, sino es un método o la forma en que yo estoy realizando de mayor eficiencia un resultado. Por ejemplo, el hecho de aplicar huertas comunitarias es una gran innovación, no porque las huertas es algo nuevo, hemos plantado desde que casi somos humanidad sedentaria, pero como se está utilizando en las comunidades educativas, es una innovación porque le da otra perspectiva y otro rol al estudiante para ese ambiente de aprendizaje. Acá vemos que el propósito de cómo uno puede abordar estos desafíos se presentan de forma que son significativos. Aquí el quehacer docente involucra que uno tenga que estar indagando nuevas formas de llegar a los estudiantes. De ahí que va con la responsabilidad del aprendizaje profesional continuo en el marco de la buena enseñanza, ya que actualizar y profundizar los saberes profesionales puede tener estas perspectivas que a veces no podamos ver en nuestra misma comunidad. Ya para finalizar, vemos que una competencia digital es trabajar la personalización y accesibilidad. Por ejemplo, si yo muestro un Menti o algo con QR y tengo personas que no tengan un teléfono o acceso a Internet, ya con eso yo estaría impidiendo que alguien participe de forma activa en esta experiencia de aprendizaje. De ahí que tenemos que atender necesidades, no crearlas. Y tenemos que superar estas barreras que pueden obstaculizar la participación. Por eso es tan importante ver cómo puedo utilizar esta herramienta, tener la competencia digital para saber cuándo utilizarla, de qué forma y cuándo no utilizarla. De que el aprendizaje entre todos y todas las estudiantes tiene que ser beneficiado por dicha herramienta. Vemos que esto va de la mano con el dominio de la preparación del proceso de aprendizaje, ya que tenemos que velar por el desarrollo de todos y todas las estudiantes que hay en este aula. Bueno, pensando en algún caso, una herramienta como el Padlet que recién estábamos viendo para fomentar una escritura colaborativa o usar un simulador de ciencias naturales para explorar procesos ideológicos, va de la mano con esta competencia digital. Saber cómo nosotros transformamos la enseñanza y el aprendizaje a una forma activa. Ya para finalizar, y como último dominio contemplado por el marco del CPIP, podemos ver que también involucra la formación de ciudadanía digital. ¿Cómo estamos formando nuevos ciudadanos en estos ambientes digitales? Podemos notar nosotros los grandes problemas que hay cuando no tenemos estos criterios. Por ejemplo, vamos a ver aquí un zoom. Vamos a hacer un zoom a estas plataformas. Por ejemplo, la alfabetización digital crucial y reflexiva. No basta solamente con que uno sepa cómo usar, por ejemplo, una red social, sino también qué estrategias se promueven en el desarrollo del uso de esta red, por ejemplo, o de esta herramienta o de esta plataforma en particular. Por ejemplo, que puedan evaluar de forma crítica la información y no aceptar todo lo que llega en esa plataforma. Vemos que el marco para la buena enseñanza, por ejemplo, muestra estrategias de desarrollo de habilidades, pero, por ejemplo, el incorporar el pensamiento crítico también es más necesario que nunca con las nuevas tecnologías. De que podemos ver que la desinformación es algo que está tan en boga, ya que podemos ver que puede hacer peligrar incluso a nivel de ciudadanía lo que se puede querer de forma colectiva. Por ejemplo, también el solamente ser usuarios o consumidores es un problema bastante grave. Aquí, profesora, no sé si usted tiene alguna noción de cuántas horas pasan frente a la pantalla sus estudiantes, por ejemplo, del cuarto básico. Eh, o yo creo que unas 5 horas después de la tarde. Ahí eso es, sí o sí, tiene un impacto. Aunque uno Sí, puede decir que están acostumbrados o no, hay datos de que la población, no me acuerdo si era a nivel de latinoamericano o chileno, ahora la atención está en promedio en los 8 segundos. Y eso sí, es y algo 5 grave. es poco, digo yo, porque salen, no sé, 3:25 y de repente ellos mismos cuentan, tía, el no sé cuánto estaba jugando hasta tal hora, eran como las 11, entonces uno piensa que ha estado toda la tarde con el celular. Y Pero eso eso ya no es solamente a nivel problema cognitivo, sino también de salud que pueden de salud, acarrear. sí. Mm, Lo que y ahí, me llama la atención, por ejemplo, con todo esto, con la nueva ley que van a prohibir los celulares en los oh, colegios.
Entonces, como súper complicado porque de verdad sí lo utilizan, por ejemplo, los grandes cuesta que se concentren, están jugando, entonces como nosotros tenemos normativa, hay que pedir los celulares. Si uno va a Mm. utilizarlos, no sé, por ejemplo, cuando hay un Kahoot, una cosa así, se les deja para que puedan responder, pero después hay que retirar nuevamente. Entonces es difícil Mm. como la ley está nueva con este marco que uno tiene que hacerlo. Sí, porque pasa a llevar tantas otras potencias que tengamos. Yo como profesor de Mm, tecnología nunca voy a priorizar el reducir nuevos andamiajes para que fabriquen habilidad. Es decir, va a ser muy mm, diferente a algún estudiante que sepa programar ya desde básica frente a uno que tiene prohibido usar el teléfono. Pero sí. tampoco se puede desconocer esta crisis que hay en este uso desmesurado. Complicado, la verdad, es un tema bastante complejo para abordarlo con censurar o ignorar. No se puede hacer ninguna de las dos en este caso. Sí, lo que pasa es que, claro, si uno, porque me incluyo, no sé todas estas tecnologías, entonces a lo mejor si uno las supiera, los chiquillos ocuparían el teléfono para eso y no para jugar, por ejemplo. Entonces lo Mm. ocuparían como una herramienta. Entonces Es uno, por porque eso ahí te... no tiene el criterio, la habilidad, sino que un simple usuario consumidor solamente. Sí. Bueno, para ligarle un poco aquí con el nexo en estos últimos minutos que nos van quedando, de ahí que se prioriza tanto el promocionar la creatividad y también la innovación en tecnología, porque ellos ya saben qué pueden hacer con esto. No solamente esperar qué post nuevo va a llegar. Bueno, también hay que decir, casi todos estos software y programas de teléfono, las redes sociales en especial, están diseñadas para priorizar tiempo de uso más que las formas de usar. No es, por ejemplo, Mm, o que solamente hagan divulgación de ciencia o de hobbies. No, el algoritmo está hecho para que se priorice entre más tiempo uno esté conectado. Por eso nuestra labor docente ahora va a ser tan importante en la formación de competencias digitales. Por ejemplo, promocionar la participación digital también no solamente va a promocionar ambientes de respeto y de organización, sino también desarrollo personal y social. Podemos ver las campañas que se tienen para promover el bienestar y seguridad digital que se tiene. Los mismos datos es un peligro cuando las personas no tienen criterios de cómo guardar su privacidad. De ahí que también hay que promocionar el cuidado y la responsabilidad digital cada vez que uno utilice una herramienta. Cada vez que uno use un chat de inteligencia artificial generativa, decirles, no vayan a colocar información personal. Esto va a quedar para libre uso para todo aquel que use después ChatGPT. Pasaba mucho que había estudiantes, por ejemplo, que utilizaban ChatGPT para que les ayudaban en las tareas y facilitaban muchos datos. O también, por ejemplo, lo utilizan como tutores psicológicos. Ahí podemos ver cómo ya no tenemos una estrategia que puedan hacer que ellos tengan un bienestar y una seguridad. Aquí como pregunta también, a partir de este último dimensión de este marco orientador de competencias digitales, si ustedes tuvieran que elegir una de estas competencias para trabajar en su comunidad, de las que habíamos visto al principio, de toda esta variedad, ¿cuál elegirían ustedes que sea, por ejemplo, más crítica a nivel país o a nivel educacional o a nivel de su propia comunidad? Habilitaremos a continuación también en el Padlet para que puedan completarlo. Vamos, entonces, aquí tenemos el Padlet y me parece que en este momento va a quedar habilitado. Creo que todavía no se ve. Ahí quedó. Si tuvieran que elegir una de estas competencias entonces. Bien, profesor, ¿alguna duda o consulta con el trabajo del marco orientador? Algo que no haya quedado claro con estas preguntas en el Padlet a responder. no, está súper claro. Perfecto. Bueno, para finalizar ya, ¿cómo relacionamos este marco orientador que nos ayuda a guiar el cómo desarrollamos competencias digitales para tener tecnologías que promueven el aprendizaje? Podemos ver los niveles de progresión que se diseñaron para ver cómo nosotros como docentes usamos la tecnología. En esta gráfica tenemos, por ejemplo, a nivel de reflexión y juicio profesional, la complejidad de la tarea que queramos desarrollar, la calidad del uso de esta tecnología, si es solamente, por ejemplo, a nivel instrumental o para formar aprendizajes y habilidades, y el conocimiento de tecnología, se desarrollaron estos niveles. Por ejemplo, podemos ver que tenemos el nivel de iniciación, en donde es que este docente comienza recién a explorar la herramienta.
Podríamos hablar, por ejemplo, cuando uno recién comienza a partir un curso de educación continua, por ejemplo, cuando uno ya está explorando en qué asignatura o en qué unidad podría facilitar el uso de esta tecnología en particular, qué tan funcional puede ser, y no solamente para el aula, sino también a nivel administrativo. Vamos a pasar después a la aplicación que tengamos con la tecnología. Y ojo, esto aplicado a diferentes tecnologías. Uno podrá estar en el nivel de transformación con alguna herramienta, pero a nivel de iniciación o que uno recién está explorando la herramienta. La aplicación aquí hablamos de TIC, es usarlo de forma básica o instrumental. Si se fijan, son situaciones específicas en el aula, por ejemplo, alguna actividad que sea un apoyo técnico para esta aula. Clásico, por ejemplo, para el momento de inicio de un aula, utilizar ruletas virtuales, el famoso Wordwall que utiliza fichas que son para tener preguntas al azar. Acá Sí. vemos como un instrumento forma técnica. De hecho, se usa bastante con el equipo Piel Wordwall también. Aquí ya empezamos a cuestionar en la aplicación cuándo usarla y con qué fines. Recién acá, si se fijan. De hecho, yo diría que en iniciación estamos en la mayoría de las herramientas y en aplicación. Ahora, cuando empezamos a preguntarnos cómo incorporar de forma estratégica la tecnología, acá ya hablamos de integración. Si se fija, acá tenemos cómo se comprende el uso pedagógico que tenga esta herramienta, el objetivo, cómo lo comprende, de hecho, competencia que mencionó al principio de la sesión, según el objetivo didáctico que uno tenga planificado, cómo uno puede intencionar su uso para que esto pueda enriquecer el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y además, uno puede tomar ya decisiones. Acá uno puede ver, según la experiencia que uno tenga o la expertise, qué contexto y propósito yo buscaré que se desarrolle con esta herramienta. Aquí recién hablamos de una integración como tal. Y finalmente, la transformación, cuando ya vemos una innovación a nivel del aula o de nuestra comunidad. Es cuando el docente innova. De hecho, puedo aprovechar también de comentar que ya salieron unas 4 guías del Centro de Innovación de Minedu para ayudar a los profesores que quieran innovar en sus colegios. Las recomiendo porque son muy prácticas y siguen bien el paso a paso de cómo generar una innovación, ya que esto puede ayudar también a resaltar también las grandes hazañas que hacemos en nuestros cursos, y es la innovación asegura que se perpetúen los métodos que uno lograron tener resultado. Muchas veces uno ha visto cómo ha tenido grandes proyectos, grandes ferias, por ejemplo, y que no se repiten de la misma forma. Por eso en esta transformación es cuando uno evalúa de forma crítica, ya sea con las herramientas o las técnicas que uno utilizó, para que haya innovación pedagógica. De esa forma, este uso estratégico va a buscar transformar no solamente el mismo proceso, sino también el resultado que queremos lograr. Finalmente, el diseño de actividades para que sea un aprendizaje significativo y contextualizado lleva a que un docente empiece a reflexionar. ¿Qué decisiones he tomado basadas en el uso de tecnología? Así que aquí como pregunta, ¿se reconocen ustedes en alguno de estos niveles y con qué herramienta? Y sobre todo, ¿qué evidencias podríamos usar para mostrar que estamos integrando o transformando estos niveles superiores en el uso de tecnologías en nuestra práctica docente? Para eso también aquí habilité la siguiente actividad, pero esta vez en el libro virtual. Si se fija, aquí tenemos el mismo nivel de progresión y vamos a ver esta pregunta, si se reconocen en algunos de estos niveles y qué evidencia podríamos mostrar para quienes están integrando esta práctica. Bueno, en honor al tiempo también, ya para no usar más tiempo, perdón, más allá del de la clase, es momento del espacio de consultas. ¿Esto por qué? Hemos visto el marco de competencias digitales del CPIP, que no es solamente una guía técnica, sino también para reflexionar nuestro rol docente en la era digital, que busque cómo que nosotros podamos crecer de forma profesional y también el sentido en el cual enseñamos, ya que estamos formando ciudadanos digitales. Coménteme, ¿qué espacio o qué consulta le gustaría abrir en este momento? No, a mí me quedó súper claro y también hay cosas que desconocía, por ejemplo, el marco para la parte tecnológica, no sabía que existía, o sea, como de repente uno a lo mejor lo hace cosas, trabaja el PPT, el Canva, aprendió esto en el curso de la IA, no entra a buscar información de que existía este marco para la tecnología, entonces ahora lo voy a revisar, lo voy a mirar. Y en la pregunta Estupendo. anterior estoy como en inicial y en el que venía después, no me acuerdo el nombre, en Aplicación. aplicación en algunas, pero creo que en Perfecto. inicial que uno empieza como a buscar. Qué bueno que Eso, pueda hacer ese ejercicio. Y bueno, y no se culpe lo del marco porque salió este año, sí me parece que salió en mayo, si no me equivoco. ya.
Bueno, y va muy de la mano con el marco de la buena enseñanza, porque como es conocido por los docentes, Sí. tampoco fue copiar y pegar metodologías que son foráneas, porque no hay nada malo con lo que funciona en países que son referentes, pero tenemos que ver qué estudiantes son los que tenemos nosotros, qué proceso tienen que llevar ellos a cabo. Mm, Y no, qué bueno que le hizo sentido también este marco, porque como le decía, es más una herramienta para reflexionar nuestro rol, más que seguir una guía de cómo tengo que ser yo. Pasa lo mismo con el marco de la buena enseñanza, si se fija. sí. Así que qué bueno que tenga esto. ¿Qué sugiero acá? Generalmente aquí uno puede abrir espacios para compromisos digitales, porque uno puede empezar a hacer muchos cursos, pero uno tiene que ver, por ejemplo, cómo uno puede utilizar este marco. Voy a revisar los recursos digitales que hoy en día uso. Ahora quiero fortalecer la ética de mis estudiantes. ¿Cómo voy a colaborar con mis colegas? Es por esto que la actividad asincrónica que tenemos para esta sesión en el foro, a partir de terminando esta clase que se va a habilitar, va a ser que analizando el marco, tomando las preguntas que trabajamos en esta clase, ¿a qué compromiso respecto a las competencias digitales uno puede asumir? Pero, como bien lo decía, por ejemplo, ahí en qué nivel me encuentro, qué competencia digital yo veo que es más necesario, porque ahora que uno tiene una mirada más clara con las competencias digitales, ya para la clase que es la que viene el próximo jueves, vamos a empezar a explorar herramientas, que es la parte que uno más busca en cuanto a aplicación también, para que puedan diseñar sus propias experiencias educativas con TIC, ya que para finalizar este módulo 3 del uso de tecnologías educativas, tienen que ustedes diseñar una experiencia de aprendizaje que esté mediada por una de estas herramientas digitales. Bueno, ahora sí que sí, antes de irnos, si quieren aportar con algo para la clase, aunque la verdad, profesora Nicole, muchas gracias por todo su aporte, la verdad que fue muy ameno esta clase personalizada, Sí. para quienes ven la grabación también ahí, las actividades que pueden ver y también preguntas que pueden hacer en el foro. Pero por mi parte, muchas gracias también por esta interacción. De hecho, el mundo de la tecnología, como pueden ver, no es solamente ser expertos en una herramienta, sino también siempre ver el quehacer docente mediado por esta herramienta. Listo, muchas gracias. Gracias a usted, profesora. Nos estaríamos viendo en la próxima sesión, El jueves. el Chao. jueves. Chao, que le vaya muy bien. Nos vemos.